Decirles que estoy muy agradecido con todos ustedes por estar aquí y qué bueno que tienen interés y hoy vamos a tener la última clase teórica, ¿verdad? De las cositas que yo quiero que ustedes tengan bien presentes y bien claras a la hora de empezar a escribir. ¿Para qué? Para que no se traben, para que no se les ponga el obstáculo de la hoja blanca, para que sepan por dónde ir y por dónde escribir. Entonces, hoy vamos a tener la última clase totalmente teórica. De aquí para adelante, vamos a empezar a escribir. Hoy les voy a dar la primera herramienta por si a ustedes les cuesta escribir, por si no quieren escribir. Entonces les voy a dar una herramienta para que ustedes puedan escribir con la boca y puedan transcribirlo a su Word o en su defecto para que puedan ustedes revisar y escribir más rápido. La idea es precisamente de que podamos escribir rápido, pero rápido no quiero decir mal, quiero decir rápido. Vamos a ponernos la meta de escribir este libro en un mes. 30 días para escribir el libro. Ya tenemos 15, totalmente teórico. Esto ha sido teórico para que ustedes tengan bien centradito qué es lo que necesitan para que hayan abierto espacio en el tiempo y las horas de escritura. Espero que eso lo tengan resuelto y es lo que vamos a ver hoy, si ya lo resolvieron lo de la clase pasada. Lo que quiero decirles es que hoy yo les voy a dar la primera herramienta tecnológica para que ustedes puedan escribir rápido. Y nos vamos a poner la meta de escribir este libro en 30 días, a partir del martes. Ya algunos empezaron a escribir y ahora vamos a ver cómo les ha ido. Pero a partir del martes todos vamos a escribir. Y de hoy en 8 empezamos a revisar y les voy a dar de hoy en 8 ya las otras herramientas. Por ahora quiero darles esta primera para que ustedes se ayuden y se agilicen solamente. Muy bien. Así que vamos a arrancar con la clase de hoy y voy a compartir pantalla para revisar, recordar y repasar lo que vimos hoy hace 8. Aquí tenemos nosotros lo primero que vimos. Lo primero que vimos fue que debemos preparar el camino, debemos preparar el terreno. ¿Por qué? Porque nadie siembra, y vimos este videito, que lo voy a poner así rapidito, vimos este videito. El primer paso para desarrollar una plantación productiva de chopos es la elección del terreno adecuado. Antes de plantar se prepara el terreno, se eliminan los restos de corta y tocones se los hubiera y se nivela para poder realizar con comodidad las labores de marcado de la chopera y labores de mantenimiento Si fructíferos. nosotros no preparamos Si el existen terreno, tocones de una no plantación preparamos anterior, el destoconado podrá realizarse mediante la arrancado y cosecha, no enterrado va con a ser retroexcavadora en la misma parcela, Así astillándolos que cuando in vimos situ. este videito, decidimos comprometernos y disciplinarnos. Creo que todos lo hicimos, ¿no? Todos nos comprometimos, todos nos disciplinamos. Pero también nos dimos cuenta que lo que vamos a hacer, el escribir un libro, es un trabajo grande. Aquí podemos ver, esto que vemos aquí es el libro ya terminado, pero para que este libro esté terminado hay un mar de cosas que debemos arreglar primero y un trabajo muy profundo y muy grande que debemos realizar. Esto para hacer algo bueno, de calidad, que logre el objetivo.
Entonces, debíamos resolver primero los grandes obstáculos que nos frenan. El primero era falta del tiempo, el segundo no saber la estructura, el tercero que nos falta motivación y hábito, el cuarto la falta de confianza y el quinto la procrastinación. El 81% quiere escribir, menos del 1% lo hace, menos del 1% lo publica y menos del 1% vende más de 1000. Pero nosotros estamos aquí para romper esas estadísticas. Vamos a romper esas estadísticas para bien. Vimos la falta de tiempo, entonces nos dimos a la tarea de revisar la agenda diaria, levantarnos más temprano o acostarnos más tarde si era necesario y debíamos fijar tiempo y horario. Que esto se debía solucionar. A esta altura, todos debemos tener un tiempo y un horario. Es decir, ¿cuánto tiempo voy a escribir? ¿Media hora, 1 hora, 2 horas? ¿Cada día o cada 2 días o cada 3 días o los fines de semana? Y el horario, de qué hora a qué hora. Eso debemos tenerlo fijo. ¿Por qué? Porque escribir es una disciplina. Esto debe estar solucionado ya. Luego la estructura, lo vimos que depende de la obra, depende del género, porque cada género es diferente, lo vamos a ver ahora, las estructuras. Y por eso dijimos que lo íbamos a ver más adelante. La motivación y el hábito es porque no tenemos un plan trazado, porque no conocemos a nuestros lectores y porque no sabemos por qué escribimos. Entonces, eso lo vamos a ver hoy también. La motivación y el hábito se dan no porque usted quiera escribir ni porque le guste, sino cuando tenemos un plan, cuando sabemos a lo que vamos y a quién le escribimos, eso nos va a motivar. La falta de confianza era otro de los motivos que teníamos para no escribir, pero entonces es la falta de talento. El talento debemos hacerlo a un lado. No es que no sirva, claro que sí ayuda, pero la perseverancia, la disciplina, la entrega, siempre vencerán al talento. Nadie me conoce, eso lo vamos a solucionar hoy. Hoy vamos a ver la forma en que vamos a solucionar el que nadie me conozca. Vamos a asegurarnos de tener una plataforma de compradores, de seguidores, de lectores. Hoy vamos a empezar, esa es la tarea de hoy, vamos a empezar a estructurar, a formar, a plantar, a fundamentar nuestra plataforma de lectores, nuestra plataforma de gente que nos va a comprar el libro apenas salga. No tengo dinero era otra, pero este curso aquí es gratis y vamos a ver que no necesitamos un solo centavo para llegar a nuestro objetivo. Lo que sí vamos a necesitar es tiempo, entrega, compromiso y disciplina. Eso es lo que vamos a necesitar. Si ustedes ponen eso, lo tenemos hecho. Luego la procrastinación. ¿Por qué dejamos todo para luego? Porque nos planteamos tiempos muy largos para terminar el libro. Entonces se va quedando ahí y se va haciendo largo, se va haciendo muy perezoso eso. Entonces, el tener tiempos muy largos, ay, escribo cuando puedo, ay, cuando tenga tiempo, entonces se va dejando de lado. El no saber qué escribir, si no sabes qué escribir, de hecho que lo vas a dejar para después, lo vas a relegar hasta que sepas qué escribir. Y después escribir sin mapas mentales, sin saber, sin programar, sin planear qué vas a escribir. Entonces hablamos de poner una fecha límite, que esa fecha límite es un mes. Y vas a darte cuenta que un mes más bien es mucho tiempo cuando tienes todas las herramientas, cuando tienes todos los conceptos, cuando tienes todos los contenidos y cuando tienes el tiempo planeado y el horario listo para escribir. Vas a ver que es muy fácil. Ahora debías organizar el tiempo y el lugar. Eso también lo hablamos hoy hace 8. Había que buscar un tiempo y un lugar donde puedas sentirte bien. Puede ser incluso tu trabajo. Vas a ver que sí puedes hacerlo.
y organizar el contenido, que es lo que vamos a hacer hoy. Hoy vamos a hacer el contenido, recordando que el escritor aprende a escribir escribiendo y solo mejora con la práctica. Todos los grandes autores, todos los grandes escritores que tú conoces hasta hoy han empezado igual que nosotros. Han empezado exactamente igual que nosotros. Siempre de cero. Voy a compartirles un video que tengo aquí de un gran escritor. Quiero compartírselos para que ustedes oigan el testimonio de él y se motiven a seguir sus pasos. Él se llama Camilo Cruz. Esto es solo el comienzo de lo que tu libro hará por ti, porque tu libro no solo cambiará la vida de tus lectores, sino que te aseguro que cambiará tu vida. Cuando escribí mi primer libro, que es este que tengo aquí, jamás me imaginé que esa decisión de escribir me daría la oportunidad de trabajar con presidentes, con artistas reconocidos, con atletas de primer nivel, con empresarios y ejecutivos de algunas de las corporaciones más grandes del mundo. Nunca me hubiera podido imaginar que un par de décadas más tarde tendría 38 libros publicados, que iba a tener más de 3 millones de lectores en 105 países y mucho menos que mis libros serían publicados por algunas de las editoriales más prestigiosas del mundo. Mucho menos me iba a imaginar que vería mis libros en inglés, en francés, chino, alemán, portugués, griego y 10 idiomas más. Jamás hubiera pensado que ese primer libro sería el primer paso a una carrera que me ha permitido viajar por más de 25 países y me ha ayudado a generar más de 30 millones de dólares en ventas, honorarios y regalías, haciendo lo que amo hacer, que es escribir, viajar y ayudar a otras personas. Yo sé que la mayoría estamos con un temor de escribir, pero todos los grandes escritores han empezado así. Y este Camilo Cruz es el que dice que él es el que dice que el escritor aprende a escribir escribiendo y solo mejora con la práctica. Esta frase es de él. Vamos a ver. Antes de empezar a escribir, como les decía al empezar la clase de hoy, nosotros debemos tener bien claro todo lo que vamos a hacer antes de escribir, para no quedarnos varados, para no esperar las musas, para no esperar que venga la inspiración, sino hacerlo profesionalmente, sabiendo lo que vamos a compartir, sabiendo lo que vamos a decir y entendiendo que hay alguien que está esperando lo que nosotros tenemos que decir. Antes de empezar a escribir, lo único que necesitamos es tener algo que decir. Si tú tienes algo que enseñar, si tú tienes una historia, si tú tienes una experiencia, ya diste el primer paso. Vamos a ver. Esto vamos a tener que solucionarlo hoy también. Ahí tienes tu blog de notas y tu lápiz para que me contestes esta pregunta. ¿Por qué quieres escribir tu libro? A ver, ¿por qué quieres escribir tu libro? Ahora vas a tener tiempo de contestarme. Lo que quiero saber es, digamos, ¿por qué quieres escribir tu libro? ¿Qué te mueve a escribir un libro? ¿Por qué tomaste la decisión de escribir un libro? Quizás seas alguien que quiere ayudar a personas, quizás seas alguien que quiere instruir, que quieres formar, que quieres motivar, pero entonces debes tener bien claro
pero sumamente claro por qué. ¿Por qué quieres escribir? Cuando tú entiendes y sabes por qué quieres escribir ese libro, ese por qué te va a levantar todas las mañanas y te va a impulsar todo el tiempo a escribir. No vas a parar porque ya sabes por qué quieres escribir ese libro. Hay un por qué y ese por qué no puede ser relegado a cuando se pueda. Así que esta es la primera pregunta a responder hoy. ¿Por qué quieres escribir tu libro? Segunda pregunta. ¿Qué te motiva a escribir tu libro? A ver, una cosa es por qué quieres escribir y otra es la motivación. La motivación puede ser todas aquellas cosas que persigues con tu libro. Tu motivación puede ser enseñarle a tus hijos que se puede hacer algo, o a tus padres, o a tus alumnos, o puede haber una motivación grande. Puede ser las personas necesitadas de lo que tú tienes, las que te motivan a escribir ese libro, las que te dicen en el corazón, en el espíritu, levántate a escribir porque estoy esperando que me digas lo que yo quiero oír, lo que yo necesito oír. Entonces, ¿qué te motiva? ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál es ese motor que te mueve a levantarte, a sentarte a escribir? ¿Qué motiva tu corazón? Pregunta número 3. ¿Qué esperas que este libro te ayude? ¿Cómo esperas que este libro te ayude en esta nueva etapa de tu vida? Recordemos que un libro es la mejor carta de presentación que puedes tener. Este libro te puede abrir puertas en muchos lugares. Si estás escribiendo un libro de motivación, te va a abrir puertas en lugares donde se necesita el tema que tú estás impulsando. Si tu libro es para ayudar a mujeres eh, eh, golpeadas, maltratadas, ¿cómo esperas que este libro te ayude a ti? Si tu libro es para educar, ¿cómo esperas que te ayude? ¿Cómo esperas que amplíe tu carrera? ¿Cómo esperas que este libro amplíe lo que tú haces, lo que tú quieres hacer? ¿Cómo este libro puede ayudarte? Entonces, una vez que tú digas, bueno, este libro me va a abrir puertas en escuelas, en colegios, no sé, en instituciones de ayuda social, en escuelas, en universidades, en empresas. ¿Cómo esperas que este libro te ayude? Si logras clarificar este punto, será una motivación más para no dejar de escribir, porque tus esperanzas, tus objetivos estarán puestos en este libro. Este libro es el que te va a abrir camino. Este es el libro que va a mejorar tu estatus económico. Este es el libro que va a mejorar tu estatus social. Entonces, ¿cómo esperas que este libro te ayude a ti, en tu vida, en tu entorno? ¿Cómo? ¿Cómo? Y eso te va a dar la motivación para escribir. Cuarta pregunta. Tu mensaje. ¿Para quién es tu mensaje? Aquí debes sentarte y pensarlo muy bien. Voy a escribir de mi vida. Sí, pero es que la vida de todos tiene tantas aristas, tiene tantos ángulos, tiene tantas experiencias que no podemos decirlas todas. Debemos enfocarnos a un solo objetivo. Tu mensaje, ¿para quién es? ¿Quién crees tú
que necesita lo que tú tienes que decir? ¿Quién crees tú que está necesitado de lo que tú tienes para decir? ¿A quién vas a ayudar? ¿A quién vas a aconsejar? ¿A quién vas a educar? ¿A quién vas a informar? ¿Qué persona necesita tu mensaje? ¿Para quién es? ¿A dónde voy yo a enfocar mi mensaje? ¿Quién? Debe ser muy específico. Y quinta pregunta, ¿cuál es tu propósito? Mira, una cosa es, ¿verdad? El por qué, otra la motivación y otra el propósito. ¿Qué esperas de tu libro? ¿Qué esperas tú que tu libro haga en las demás personas? ¿Cómo tu libro va a cambiar vidas? ¿Qué es lo que ese libro debe llevar para que cambie vidas? Para que enseñe, para que eduque, para que informe a esa persona que hemos escogido que le vamos a enviar el mensaje. ¿Qué esperas de tu libro? ¿A dónde quieres que llegue tu libro? Necesitas saberlo porque eso te va a motivar, eso te va a dar inspiración, eso no va a permitir que tú te frenes a la hora de escribir, porque tienes un propósito, porque ese libro no es solamente un libro, no estás escribiendo por escribir, no, estás llegando a alguien, estás llegando a personas necesitadas, a personas que no pueden estar sin lo que tú tienes. Entonces hay un propósito en tu libro. Y la última pregunta, decide sobre qué vas a escribir. Una vez más, tienes muchos temas. Tu vida es un abanico de emociones y de experiencias. Pero tú vas a decidir sobre qué escribes. Sobre el abuso, sobre el aborto, sobre la violencia, sobre el odio, sobre el rencor, sobre la ignorancia, sobre la división que hay hoy. ¿Sobre qué vas a escribir? Debes decidirlo ahora también. ¿Por qué? Porque si tú conoces todas estas razones, estarás siempre motivado, inspirado y siempre listo para escribir. A ver, si conoces las razones para escribir tu libro, porque es tu libro, es tu hijo, es tu creación, es un pedazo de tu espíritu, es un pedazo de tu alma, es un pedazo de tu ser que va a estar ahí. Entonces, si conoces las razones, estarás siempre motivado, inspirado y siempre listo. Esta es la parte más difícil de escribir un libro. Lograr centrarse y lograr conocer, entender y planificar todas estas preguntas. ¿Por qué? Porque si tú no tienes claro todo esto, te vas a frenar y van a haber muchas cosas que no podemos hacer. Entonces, las cosas que debes tener totalmente claras antes de escribir. ¿Qué tienes que tener? Claro el mensaje. ¿Sabes qué vas a compartir? Tú sabes qué vas a hablar. No vas a andar buscando ahí a la hora de sentarte a escribir de qué hablo hoy, de qué hago hoy. No. Ya tu mensaje está definido. Ya sabes qué vas a compartir.
No hay que buscar, no hay que esperar musas, no hay que esperar nada, no. El mensaje ya tú lo conoces. Ya tú sabes cuál es el mensaje. Esto hay que definirlo. Yo te voy a ayudar los martes, te voy a ayudar a definir este mensaje. Ya el martes empezamos con algunos que entraron y empezamos a definir el mensaje. Segundo, el mensaje debe ser bien específico. El mensaje no puede ir fluctuando, no. El mensaje debe llevar un hilo desde que empieza el libro hasta que termina. Es un mensaje el cual presentamos primero, desarrollamos después y concluimos al final. Lo cerramos. Pero es un mensaje específico que quede bien sembrado en el corazón, en la mente, en el espíritu del lector. Luego, debe importar a tu audiencia. Por eso es importantísimo conocer a quién le vamos a escribir. Nosotros debemos escribir algo que le importe a la persona que lo va a leer. Alguien que vea el título de tu libro debe entender y debe saber que a él le importa eso. Cuando empieza a leer, a él debe importarle, debe interesarle lo que está escrito ahí. Por eso es tan importante escoger la audiencia. Y luego, no escribir más de lo necesario. A veces nos encontramos escritos, nos encontramos algunas lecturas que están llenas de muchos periféricos para llegar a un mensaje a veces inocuo. Entonces, nosotros debemos ir clarificando el mensaje, debemos irlo sintetizando para que sea lo necesario, lo que el mensaje necesita para comunicar el objetivo por el cual está siendo enviado. Necesitamos que ese mensaje sea simple y sencillamente lo necesario. No podemos hablar de todo, no podemos meter de todo. Sé que muchas veces somos tentados a hablar de todo, pero no es así. Otra cosa que debemos tener totalmente clara, como les decía, es la audiencia. ¿Quién va a leer tu libro? ¿Quiénes van a ser los que escuchen lo que tú tienes que decir? Para eso, necesitas saber para quién escribes. Esto tienes que definirlo a la hora de escoger el tema. ¿Para quién escribo? ¿A quién? ¿Qué clase de personas o qué segmento de la propiedad, de la sociedad? ¿A qué segmento del profesionalismo? ¿A qué segmento de los obreros? ¿A qué segmento de las amas de casa? ¿A quién? ¿A quién le interesa lo que yo tengo que hablar? Entonces, vas a definir a quién le escribes. Lo segundo es que una vez que sabes a quién le escribes, debes saber los sueños, las aspiraciones, los temores, las creencias, las limitantes y las necesidades de esa persona. Cuando tú identificas a tus lectores, vamos a poner un ejemplo. Digamos que yo le voy a hablar a los gerentes de una empresa. Voy a hacer un libro que le hable a los gerentes de una empresa. Entonces, me meto a Google, me meto a estudiar, a ver qué es lo que buscan los gerentes de empresas. ¿Cuáles sueños tienen? ¿Cuáles aspiraciones tienen? ¿Cuáles son los temores propios de su empleo? ¿Qué creencias tienen? ¿Cuáles son los mitos que ellos tienen? ¿Cuáles son las limitantes? Dinero, recursos. ¿Y cuáles son las necesidades que ellos tienen? Otro ejemplo, voy a hablarle a las mujeres agredidas. ¿Cuáles son los sueños? ¿Qué sueñan ellas? ¿A qué aspiran? ¿Cuáles son los temores más grandes que tienen?
¿En qué creen? ¿Cuáles son las creencias? ¿Cuáles son los mitos que ellas tienen? ¿Cuáles son las limitantes? ¿Qué limitantes tienen ellas para no salir de donde están? ¿Y qué necesitan? Entonces, yo teniendo todo esto, cuando voy a escribir, entonces divido mi escritura, divido mi contenido. Voy a hablar de los sueños que ellos tienen. Voy a hablar de las aspiraciones. Voy a hablar de los temores. Voy a hablar de las creencias y todas esas cosas. Voy a darles una solución a las limitantes. Voy a darles solución. Voy a motivarlos. Y las necesidades voy a solucionárselas con mi libro. Esto es sumamente importante a la hora de escribir. Y tercero, debes preguntarte por qué invertirían tiempo y dinero comprando tu libro. Cuando tú haces la sinopsis, cuando tú haces la reseña, esto es importantísimo. Decirle a mi lector, decirle a mi cliente, decirle a mi escucha, por qué a él le conviene invertir en este libro. Eso es parte de conseguir nosotros palabras claves. Eso es parte de conseguir nosotros audiencia. Eso es parte de conseguir clientes y lectores. Debes tener, lo demás que debes tener bien claro, totalmente claro, antes de escribir, son los objetivos. ¿Cuáles son tus objetivos? Los resultados que este libro producirá en ti. Debes tenerlo claro para lograrlo, para llegar ahí. Debes tener claro cuál resultado va a producir en ti ese libro. ¿Dónde te va a llevar? ¿Cómo te va a cambiar? ¿Cómo te va a ayudar en tu vida diaria? ¿Cómo te va a ayudar en tu situación económica? Lo segundo que debe tener claro es cómo te ayudará en tu vida. Cómo va a transformar tu vida este libro. Y luego, ¿qué lograrás con tu libro? ¿Hacia dónde llegarás con tu libro? Y cómo cambiará al lector. Cuando escribimos, debemos estar pensando, debemos estar conscientes de qué va a cambiar el lector, cómo va a cambiar mi historia al lector. Luego, ¿qué sucede si no definimos todos estos temas? ¿Qué sucede? Número 1, estarás escribiendo para nadie. Estarás escribiendo para nadie. No sabes a quién, no sabes por qué, no sabes el tema, no tienes objetivos, no tienes metas. Estarás escribiendo para nadie. Porque no hay un norte, no sabemos nada, estamos en oscuras. Y es que esto es lo que sucede cuando empezamos a escribir solo por escribir. Vamos a escribir un libro y empecemos a escribirlo. Tengo una historia, ya, voy a empezar a hablar. No, no es así. Si queremos algo de calidad, mire, llegar a bestseller no nos va a costar nada. Ustedes lo van a ver. Nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, todos vamos a ser bestsellers. Todos. El problema viene cuando después de que llegamos al número 1, mantenernos ahí y vender nuestro libro. ¿Por qué? Porque escribimos para alguien. Se lo vamos a dar a alguien. Vamos a tener metas bien definidas. Entonces, vamos a mantenernos y vamos a seguir vendiendo nuestro libro. Porque no es un producto de la carrera, no es un producto sin pensar, no es un producto que solo empecé a escribir lo que yo quería, lo que yo tenía en mi mente, lo que yo tenía en mis ganas,
lo escribí por ganas, lo escribí por hobby, lo escribí porque quería tener un libro. No. Si no se definen todos estos temas, estaremos escribiendo para nadie. Y cuando subamos el libro, que a través del mercadeo digital, del marketing digital, es que lo vamos a llevar a ser bestseller, va a llegar, porque va a llegar, es infalible, eso no falla. Pero, ¿qué sucede cuando lo lean y vengan las reseñas? ¿Qué sucede cuando alguien lo lea o no quiera, ¿cómo se llama? Compartirlo o, o mandárselo a alguien más? ¿Por qué? Porque lo que dice es no me gusta, no me agrada o qué sé yo. Eso lo vamos a evitar sabiendo todos estos puntos anteriores, escribiendo con este sentido. Y luego, cuando él sea bestseller, lo podremos mantener. ¿Por qué? Porque tenemos una base, tenemos un fundamento para venderlo, para hacerlo creíble, para hacerlo interesante, para que la gente lo comparta, para que la gente pueda compartirlo. Entonces, si no definimos todos estos temas, estaremos escribiendo para nadie. ¿Cómo encontraríamos las palabras clave si no tenemos esto claro? Si no sabemos cuál es el tema central del libro, si no sabemos qué busca para ayudar al lector, si no sabemos ese libro hacia dónde va, cuál es el objetivo, qué va a lograr, eso lo podemos poner nosotros en las palabras claves. Si alguien anda buscando, por ejemplo, los ejemplos que ponía Francisco, él estaba bien centrado en su tema, director de orquesta, y todo lo demás va dirigido a director de orquesta. Claro, el director de orquesta que anda buscando un libro, pues ese es el ideal, porque le dice todo lo que necesita. Pues nosotros vamos por el mismo objetivo. Un tema bien claro nos ayuda a encontrar las palabras clave que van a llevar a nuestro lector a adquirir ese libro. No solo llevarlo a bestseller, sino venderlo a través del tiempo y monetizarlo, que es la última parte de este taller. Cómo monetizar ya nuestro libro bestseller. Entonces, si no tenemos definido todos estos temas, estaremos escribiendo para nadie. ¿Cómo encontraríamos las palabras claves y cómo estructuraríamos el mensaje? Si no sabemos todo eso, ¿cómo vamos a estructurar nuestro libro? Es que cuando sabemos hacia quién va, si sabemos nuestro tema, si sabemos las necesidades de ellos, si sabemos los temores, si sabemos todo eso, nuestro mensaje, nuestro libro va a estar bien estructurado. Es un libro que da gusto leerlo, es un libro que te lleva de la mano por lo que tú quieres decir. Y lo vamos a ver, esto lo vamos a ver, las estructuras las vamos a ver ahora, aquí un poquito más adelante. Vamos a ver las estructuras, pero dependerá de mucho de lo que nosotros sepamos acerca de nuestro mensaje. ¿Cómo encontrarás y armarás tus ideas? Si no sabes a quién escribir, por qué escribir, cuál es el motivo, cuál es el objetivo, entonces, ¿cómo vas a estructurar y vas a armar tus ideas? Por ejemplo, si tú quieres informar de un evento histórico, entonces, si no conoces el lugar, la fecha, los personajes de ese tiempo, las necesidades de ese tiempo, ¿cómo vas a encontrar ideas para escribir? Es que esto necesita un poco de estudio, aún cuando hablamos de nuestra vida propia, aún cuando es una vivencia, aún cuando es una biografía, debemos retornar a aquellos tiempos en que estás conversando, en que estás escribiendo,
y investigar todas estas cositas que te van a ayudar a armar ideas y a ponerlas de la mejor forma. Otra cosa es que si quieres ser un escritor, debes hacer dos cosas por encima de todas las demás. Esto lo dice Stephen King. Debes hacer dos cosas: leer mucho y escribir mucho. Si tú no lees, no podrás escribir. ¿Por qué? Porque la lectura de otros autores te va a enseñar cómo estructurar ideas, cómo decir cosas de maneras diferentes, cómo nos ayudan en el lenguaje, en el vocabulario, en la concepción de frases que dicen lo que otros dirían en 100 palabras. Hay personas que lo dicen en 2 o 3 palabras. Así que, si no definimos todas estas cosas que vimos anteriormente, por eso les decía, esta es la última clase teórica. De aquí para adelante empezamos con lo práctico, pero todo esto tiene que estar definido. El martes tendremos una lección de apoyo para ver qué de esto no se ha logrado concretar y poderlo concretar ahí. Vamos a organizar el contenido. Vamos a entrar en la organización de contenido, entendiendo y sabiendo que esto depende mucho del género, depende de la obra que tú quieras escribir. Pero te voy a enseñar, o te voy a mostrar más bien, porque posiblemente ya lo sepas, esto es de dominio público, aquí no estamos descubriendo ni el agua tibia ni nada de eso, esto es de dominio público. Te voy a mostrar las estructuras básicas. Primero, la estructura básica de la novela. ¿Cómo vamos a organizar nosotros nuestro contenido? O sea, ¿cómo vamos a empezar a expresar lo que queremos? Primero, esta es la estructura básica de la novela. Aquí ponemos el nombre de mi novela. ¿Okay? Hacemos un cuadrito en la hojita ahí abajo en el centro y ponemos el nombre de mi novela. Luego hago una sinopsis de la novela, ojalá bien amplia, para yo entender, para yo comprender, para interiorizarme con el tema. Aquí debo hacer una sinopsis, no tan pequeñita como para Amazon, como para la contraportada, no, sino más extensa porque esta es para mí. Aquí voy a poner todo lo que yo creo que va a pasar en la novela. Esa sinopsis va a ser bien amplia para mí. Cómo empiezo, cómo desarrollo y cómo termina mi novela. Luego voy a armar mis personajes. Esto tiene que ver también cuando yo voy a conversar, voy a hablar, voy a transmitir, voy a escribir de mi vida, haciéndola novela en primera o segunda o tercera persona, puede ser. Esto tiene mucho que ver porque aún así, aunque yo conozco los personajes de mi vida, tengo que darles forma. Tengo que recordar, tengo que definir la personalidad de cada uno que yo voy a presentar. Y en la sinopsis, aunque yo conozco mi vida, la conozco plenamente, debo definir por dónde voy a empezar. ¿En qué momento de la línea de vida mía yo puedo empezar? Aunque luego tenga que devolverme o adelantarme, pero yo voy a buscar en mi vida el momento clave para empezar. Recordando que el organizar el contenido es esto. Toda obra necesita una introducción poderosa, que atrape, que tenga gancho, que, que, me, que me afirme, que me clave, que me una a la lectura que voy a tener. Entonces es muy importante la sinopsis marcar
el evento clave de mi vida, si es que es mi vida en novela, donde yo voy a empezar. Ahora, si es una novela ficción, igual, voy a buscar un momento clave. Una vez que hice la sinopsis, busco el momento clave. Los personajes. En los personajes, como te dije en mi novela, en mi vida, ya los conozco, pero siempre hay un héroe. Y yo debo definir ese héroe. ¿Seré yo? ¿O sería mi mamá? ¿O sería mi papá? ¿O sería mi hermano? No sé, pero debes definirlo. En la sinopsis lo vas a definir. Y ya cuando le des forma a los personajes, vas a definir ese personaje. Lo tienes que tener muy claro. El carácter, la forma de hablar, la forma de expresarse. Ese personaje debe estar bien definido para que a la hora de presentarlo, el lector no tenga confusión. Debe haber un villano. Siempre, en toda novela, en toda historia, aunque sea de nuestra vida, siempre hay un villano. Alguien nos ha hecho la vida de cuadritos. Alguien nos ha hecho sufrir. Alguien nos ha golpeado. Alguien nos ha traicionado. Siempre hay un villano. Igual, hay que definirlo, igual que todos los demás personajes que pertenecen a la trama. Entonces, para organizar el contenido, primero la sinopsis, que es la que me va a ayudar a definir momentos claves y el que me va a guiar como un mapa mental, dónde empiezo, dónde desarrollo y dónde termino. Luego los personajes, debo tenerlos claros. Hay algunos personajes que van a ir saliendo en la novela, son personajes que entran y salen, se van y aparecieron en un capítulo y se fueron. Aparecieron en 2, 3 líneas y ya, eso no hay que darle mucha importancia, pero los principales sí, porque el lector siempre, siempre se identifica con un personaje de la novela o de la lectura. Más estas que son narrativas, de la lectura, de la escritura narrativa, siempre, siempre, siempre el lector se identifica con uno de los personajes. Luego, debes presentar el problema. ¿Cuál es el problema que vamos a tratar? Entonces, ahí tú decides, enfocas tu visión, tu escritura. ¿Hacia dónde lo voy a enfocar? ¿Cuál es el problema que yo voy a resolver con esta escritura? ¿O cuál es el problema que yo voy a poner en mi novela, que es la que va a dar la trama, lo que se llama el nudo de la novela? ¿Qué es lo que sucede que yo voy a desarrollar en mi novela? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el nudo de esa novela? Y cuarto, debes estimar también en tu novela qué sucede al final si el héroe fracasa. El héroe puede fracasar de una y mil formas, porque a veces presentar un personaje que es invulnerable, que es infalible, que es todopoderoso, que es un Superman, a veces la gente termina por aburrirse y no le encuentra sentido porque no se identifica con él. Si vamos a ver el DC Comics o vamos a ver el fantástico mundo el universo de Marvel, pues sí, usted sabe que ahí va a haber héroes que no son humanos, que usted no puede identificarse con ellos, pero en una escritura real, en una escritura de no ficción, nosotros sí debemos considerar también qué sucede en los momentos en que el héroe fracasa, cómo lo sacamos de ahí y cómo damos la respuesta a eso. La estructura general entonces quedaría así. Tenemos una introducción. En la introducción vamos a presentar el héroe, el problema y el escenario. Todo eso debe estar contenido. Luego vamos a ver si lo dividimos en el modelo de los tres, ¿verdad?
introducción, desarrollo y cierre. O si lo hacemos en capítulos, ¿verdad? Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, y cada capítulo con subcapítulos. Entonces, con escenas que vamos a ver ahora. Entonces, en la introducción de la novela debe presentarse el héroe, el problema y el escenario. Eso debe quedar claro en la primera parte de la novela. O sea que la divida en parte 1, parte 2, parte 3, o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, debe quedar bien claro. Debe situar al lector en el escenario, en el problema y en el héroe. Lo segundo es el desencadenante. Debes empezar, luego de la introducción, luego que queda claro todo esto, debes empezar con los eventos, las cosas, el accidente, bueno, lo que desencadena toda la trama que vamos a seguir según la sinopsis que hicimos antes. ¿Qué fue el desencadenante para que esta persona cayera en abuso psicológico? ¿Qué fue lo que pasó para que una mujer esté bajo violencia familiar? ¿Qué fue lo que pasó para que este personaje empezara a sufrir de tal forma? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué desencadenó lo que la novela va a presentar? Entonces ahí debe quedar bien clarito, bien definido también en 1 o 2 capítulos todo eso. Y ahí el personaje empieza a sufrir, aparece la mano del villano, la vida, y ahí es donde ya entra todo esto. Luego que viene ese desencadenante, entonces presentamos la reacción de los personajes. ¿Cómo reacciona, cada personaje a ese desencadenante? ¿Cómo reacciona? Todo esto lo vamos a ir viendo con detalle cuando ya estemos escribiendo. Ahí vamos a ir revisando. Entonces vamos a ver la reacción de ellos. Y después la proacción que hicieron. ¿Cómo reaccionaron? Pero también, ¿qué hicieron para solucionar? ¿Qué hicieron para buscar la solución? Muchas veces en la vida diaria es Dios, es la fe, es un pastor, es un líder religioso, espiritual. A veces lo que hacen es buscar eso. Entonces la proacción de ellos es buscar la solución en algún lugar. Y luego viene el final, que es fundamental, un buen final. Debe ser bien pensado, bien meditado, bien estructurado el final para que no quede como un vacío de todo lo que se dijo. Esto lo veremos luego con detalle. Luego tenemos las escenas 1, 2, 3, 4, las que sean necesarias para definir bien la introducción, los desencadenantes, la reacción, la proacción y el final. Estas escenas son importantísimas porque aquí nosotros podemos poner los mapas mentales. A ver, introducción, escena 1, el héroe. ¿Quién es el héroe? Entonces yo me hago un mapa mental. Bueno, voy a empezar por situar al héroe. ¿Cómo es el héroe? ¿Cuál es su carácter? Entonces, ese mapa mental me va a ayudar a mí a sentarme mañana a escribir y entonces empiezo con mi héroe. Escena 1, ¿quién es? Entonces empiezo a escribirlo y ahí puedes pasar horas escribiendo. Escena número 2, el problema. Muy bien, voy a definir el problema. ¿Cuál fue el problema? ¿Qué es lo que este héroe tiene de problema? ¿Qué es lo que él sufre? ¿Qué es lo que él pasa? ¿Está solo? ¿Está maltratado? ¿Se siente mal? ¿Se siente ignorante? ¿No pudo estudiar? ¿Qué sé yo? Y luego, escena número 3 de la introducción. Escena número 3, el escenario. ¿A dónde sucede? ¿En qué época? ¿Cómo estaba el clima? ¿Cómo estaban las calles? ¿Llovía? ¿No llovía? ¿Era verano? ¿Era invierno? ¿Era primavera? Lo que usted guste. Entonces, en 3 escenas podemos definir la introducción.
Igual el desencadenante, igual 2, 3 escenas, las que usted necesite, dependiendo de cómo lo vaya a dividir. Y así se va en escenas, las que sean necesarias. Y una vez que tiene todas las escenas, tú puedes decidir si la dejas en escenas o lo tomas y lo haces en capítulos. Entonces la introducción, capítulo 1, y pones las 3 escenas. Capítulo 2, y desencadenante, ya le pones nombre y pones toda la cuestión del desencadenante. Capítulo 3, la reacción. Capítulo 4, la aprobación. Capítulo 5, el final. Y te queda bien estructurada la novela. Te queda muy bien. Esto se puede hacer incluso para ciencia ficción, ciencia no ficción, perdón, y escritura, libro no ficción. Tú puedes, tú puedes hacer esto mismo. Luego vamos a ver el libro de no ficción. Con el libro de no ficción debemos tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque el libro no ficción es precisamente lo que dice, es real. Es algo que sucede, es algo tangible. Entonces, lo primero es que el libro de no ficción debe plantear un problema principal en la introducción. Ese libro debe describir el problema principal al cual tú vas a dar solución o tú vas a tratar. Luego, debes tener muy claro el público lector objetivo. ¿A qué va a obedecer este público lector objetivo? Al problema principal que tú definiste. Definiste que hay un problema, por ejemplo, la falta de responsabilidad en el trabajo. Entonces, ¿a quién va dirigido? A los obreros, a los managers, a los gerentes, a los que están a cargo de empleados, a recursos humanos. Entonces, desde ahí ya empiezas tú con tu libro a definir el problema principal y el público lector al cual va. Basado en eso, porque debes, es tu obligación, por eso es un libro de no ficción, debes decir o clarificar por qué puedes ayudar. ¿Quién eres tú? ¿Cuál es tu experiencia en el tema? ¿Cuál es tu conocimiento en el tema por el cual tú puedes ayudar? Eso tiene que quedar claro en el libro, tiene que quedar claro en tu reseña, en tu reseña de la contraportada, en el prólogo, en el epígrafe primero, donde tú quieras ponerlo. Pero debe quedar claro por qué puedes ayudar. Y al mismo tiempo desarrollar los consejos, la educación, la información que tú tienes para ayudar a solucionar ese problema principal a tu público objetivo. ¿Por qué puedes ayudar? Y luego debes dejar claro cuál es el principal beneficio por practicar lo que tú enseñas. ¿Qué va a lograr el lector si practica lo que tú enseñas? ¿Qué va a lograr? Eso tiene que quedar claro en un libro no ficción. El libro no ficción debe tener grandes temas. Debe ser tema 1, tema 2, tema 3, para no poner muchos. Pero el libro de no ficción debe guiarse por temas. A ver, si yo voy a hablar del tema de la irresponsabilidad, voy a dividirlo en temas. Entonces, el primer tema, por ejemplo, podría ser una idea, 2 ideas, 3 ideas. La primera idea es que el tráfico. Hay mucho tráfico cada vez que va al trabajo.
Entonces debería solucionar eso ¿de qué manera? Levantándose más temprano. Y ahí da usted todas las ideas en ese tema. Ya sea una idea, dos ideas, tres ideas, las ideas que necesite para resolver ese tema. Tema 2. Las obligaciones más allá de tu trabajo. Entonces, porque tienes algunas obligaciones, debes levantarte más temprano, te acuestas muy tarde, perdón, entonces eso hace que te retrases y qué sé yo. Ahí volvemos a tener un par de ideas. Y en el tema 3 puede haber otro tema no sé, lo largo que te queda, lo difícil de acceso al lugar. En otras palabras, debes dividir el gran tema en grandes temas, pero esos temas deben ser bien escogidos, como decía antes, para llamar bien la atención. Entonces, aquí está mi libro. Una vez que tengo los temas, igual que la novela, tengo los temas, los puedo agrupar en capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5. Entonces, el tema 1 con todas sus ideas me conforman el capítulo 1. Entonces yo no tengo que pensar global, sino que tengo que pensar uno por uno. Mi libro de no ficción lo divido en un gran tema. Ese gran tema lo divido en varios temas para lograr dar una mejor idea. Y cada subtema lo divido en ideas. En ideas. ¿Qué idea tengo de esto? ¿Qué idea tengo del otro? ¿Qué idea tengo del otro? Y luego, todo eso junto del tema 1 lo pongo en el capítulo 1, el tema 2 lo pongo en el capítulo 2, el tema 3 lo pongo en el capítulo 3. Fíjate fechas límites por capítulos, por parte o por escena. A ver, no podemos tomarnos todo el tiempo del mundo para una escena. Bueno, ya yo tengo un tiempo, un horario y un tiempo para escribir. Yo escribo 1 hora al día. Entonces, esta escena la voy a resolver en 1 hora. El otro día, la otra escena, la voy a resolver en 1 hora. La otra la resuelvo en 1 hora. Una vez que tienes las escenas, entonces ya sabes que en 3 días, en 3 horas, ya tienes una parte o tienes un capítulo. Entonces es necesario, fundamentalmente necesario, fijar fechas, límites por capítulos, por partes o por escenas. Hasta aquí tenemos la teoría. Si tienen alguna pregunta hasta aquí, por favor, regálenme unos 2 o 3 minutos. No, hagamos el tiempo de preguntas. Bueno, si no hay más preguntas, voy a enseñarles el primer aporte en cuanto a tecnología que les puedo dar por si les da pereza escribir o no son muy rápidos escribiendo. Voy a compartir pantalla para que veamos. Cualquier pregunta la dejamos al final. ¿Está bien? Vamos a ver. Vamos a entrar a Google. Y cuando estamos en Google, vamos a escribir aquí online. Esto se lo voy a escribir yo después. Dictation. Así como se escribe ahí. Y le damos aquí a la lupita para que lo busque. Una vez que estamos aquí, ¿verdad? Nos venimos a este. Aquí está. Es este. El que dice reconocimiento de voz en línea. Este le damos clic y va a entrar esto aquí. Una vez que estamos aquí, le podemos dar comenzar el dictado, alejar, acercar, borrar contenido. Aquí está todo. Estos son los comandos que vamos a dar cuando queremos un punto, una coma, punto y coma, 2 puntos, raya guión, signo de interrogación, signo de admiración, cuando queramos poner.
Aquí ustedes lo pueden ver, ya pues con más detenimiento. Vamos a darle comenzar dictado. Cuando yo le doy comenzar dictado, miren lo que sucede en la pantalla. Punto. Una vez que nosotros hemos empezado a dictar, él va a ir haciendo toda la lectura, toda la escritura, perdón, muy bien. Coma. Entonces debemos entender que esto se puede hacer. Cuando nosotros querramos detener el dictado, solo venimos aquí donde dice comenzar dictado y le volvemos a dar pausa. Entonces aquí doy clic aquí en comenzar el dictado otra vez y ya se detiene el dictado. Ve, ahora puedo hablar y ya el dictado se fue. Aquí vamos a tener nosotros abierto un Word. Aquí tenemos abierto una página de Word. Cuando terminamos aquí el dictado, señalamos todo, copiamos todo lo que hayamos hablado y lo traemos a Word y lo pegamos. Control V. ¿Ve? Ya trajimos todo lo que hablamos allá, todo lo que dictamos, lo hablamos, lo copiamos y lo ponemos aquí. Quiero enseñarles algo aquí con Word. Word te va a corregir el estilo y te va a corregir la gramática y la ortografía. Cuando Word te pone en azul, son problemas gramaticales. Y cuando pone en rojo, son problemas ortográficos. A ver, ¿qué te estoy diciendo? Cuando hay azul, lo que significa es que hay un espacio de más, falta una coma o hay una coma de más, todo es gramática. Por ejemplo, aquí lo que tengo es, pueden verlo, aquí lo que tengo es un espacio más. Si yo quito este espacio, se acabó lo azul. Aquí me vengo, porque hay otro azul, y lo veo, sí, aquí hay otro espacio. Entonces quito ese espacio. Aquí es ortográfico. Los rojos son ortografía, mal escrito. Está mal escrito. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que hay dos la. ¿Ve? Hay dos la. Entonces vamos a quitar esta la. Y ya desapareció eso. Ahora, aquí hay otro error ortográfico. ¿Cuál es el problema que tenemos con esta palabra? Que tiene dos R's. Y eso no sirve, ¿ve? Entonces quitamos y desapareció. En que está aquí es porque no reconoce la palabra en inglés. Entonces lo que hacemos es seleccionarla y vamos a revisar. Y venimos aquí a ortografía y gramática. Inmediatamente nos va a presentar este cuadrito. Ve que nos dice que podemos ponerlo así, 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 pero no es ninguno. No es ese el que queremos, es este que está correcto. Entonces lo que hacemos es agregar. Le decimos que lo agregue. Él lo va a agregar al diccionario y ya se acabó. ¿Ven? Ahí tenemos nosotros ya corregido la ortografía y la gramática. Ahora, ¿qué queremos? Cuando empezamos vamos a poner aquí la mayúscula, porque nos gusta mayúscula. El punto seguido está bien. Aquí hay una mayúscula y una palabra que yo dije perdón, pero no es necesario ahí. Aquí, digamos, ponemos un punto y aparte y hacemos. Entonces, esa es la herramienta que quiero presentarles hoy, para que de alguna forma les ayude. Entonces, estamos por hoy
Gracias por haber estado esta tarde aquí con nosotros. Esta tarde, bueno, sí, tarde, mañana tarde. Y muchas gracias y nos vemos, si Dios quiere, los que puedan entrar el martes, como les digo, no es obligado, no es nada que tenga que ver con esto, es preguntas muy puntuales ya como para orientarlos en la escritura. Para orientarlos en la escritura. Recuerden ustedes que uno de los principales requisitos para este curso es que estén trabados con la escritura, que no puedan escribir. Entonces, por eso es que los martes yo estoy dedicando este ratito para destrabarlos, para que podamos caminar y podamos empezar a escribir. Sin corregir, no, solo escribir, que sepan escribir, que sepan que se abra la mente, que se abra todo y puedan escribir. Y luego ya viene la corrección. Bueno, entonces, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Malik. Mucho Dios lo bendiga. Gracias, maestro, gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Con mucho gusto. Gracias, Malik. Gracias. Gracias. Bendiciones a todos. Bendiciones para todos. Gracias a todos.